Vamos a continuar, ¿verdad?, con esta lección, y el día de hoy básicamente será introducción a pipelining. Vamos a resumir donde nos habíamos quedado ayer, ¿verdad? Y era discutiendo, ¿verdad?, el tiempo de las instrucciones. Claro, de acuerdo al modelo que nosotros tenemos hasta ahora, ¿verdad? Es un modelo de 9 instrucciones, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, en nuestro esquema, ¿sí?, decíamos el camino más largo o la instrucción más lenta era el acceso a memoria, load word, ¿sí?, que nos daba un tiempo de ciclo de 800 picosegundos. Por lo tanto, decíamos el clock cycle time, ¿sí?, es igual a 800 picosegundos. Es obvio y ustedes se pueden dar cuenta rápidamente de que esto tiene, ¿sí?, sus desventajas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la gran desventaja es que utiliza el tiempo de ciclo de manera ineficiente, ¿sí? Y hay una grafiquita, ¿verdad?, con el, ¿sí?, con el ejemplo, ¿sí? Entonces, imaginemos, ¿verdad?, que, ¿sí?, que estamos usando la pendiente negativa, ¿sí?, del reloj. Entonces, ¿sí?, o sea, entre estos dos puntos hay un ciclo, ¿sí?, hay un ciclo de reloj. Digamos, en el ciclo 1 se ejecuta load word, ¿sí? Recuerden que el tiempo de ciclo estamos diciendo 800 picosegundos. Entonces, load word no hay problema, ahora consume todo el tiempo de ciclo. Pero imagínense en la siguiente instrucción, store word, ¿sí?, ciclo 2, el cual, ¿verdad?, o sea, ¿sí?, el reloj, o sea, el reloj siempre va a generar pulsos, ¿sí?, con la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, el problema de eso es que ¿sí?, vamos a decir, en este punto store word ya terminó, ¿sí?, les va a quedar un espacio de tiempo acá que se desperdicia. Y eso, que el ejemplo compara load word con store word, ¿sí? Imagínense las otras instrucciones, o sea, todas, ¿sí?, desperdician tiempo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el punto es algunas unidades funcionales, ¿sí?, no se pueden compartir, ¿sí?, durante el ciclo de ejecución de una instrucción. Es decir, no se pueden reutilizar, ¿sí? De hecho, esa es la estrategia de pipeline, vamos a ver más adelante. Reutilizar ciertas unidades, ¿sí?, o dividir el ciclo de ejecución para poder reutilizar ciertas unidades. Obviamente eso requiere ciertos cambios, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿cuál es la ventaja de este método? Pues ahí está al final, ¿verdad? Es decir, o sea, ¿por qué lo estudiamos y por qué lo consideramos? Porque es fácil, es simple, ¿sí?, el esquema más simple, ¿verdad?, y fácil de entender. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que sea más rápido? ¿Sí? Entonces es ahí donde entra este concepto de pipelining, ¿sí? La idea es bien simple, ¿sí? La implementación no necesariamente, ¿verdad? Entonces, la idea es comenzar, dice bien, o acarrear, ¿sí?, la siguiente instrucción antes de que la instrucción actual termine, ¿sí? O sea, hasta ahora, ¿verdad? Si dibujamos acá el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Decimos fetch, ¿sí?, decode, etc. En cada uno de estos pasos hay unidades, ¿sí?, que se llevan en ejecución. Está la ALU, ¿sí?, aquí en decodificación el register file, el fetch, el instruction memory, ¿sí? Entonces el punto de esto es que, ¿sí?, una vez que comienzo a ejecutar una instrucción, ¿sí?, yo no puedo reutilizar, o como quien dice, cuando paso a decode, ¿sí?,
¿Por qué no puedo empezar por qué no puedo hacer fetch de la siguiente? ¿Cuál sería el problema de hacer fetch? La primera es que por lo menos hay una instrucción de la cual depende el fetch, que es yo. Lo vamos a ver en el diagrama. ¿Sí? Imagínense que ¿sí? Hago fetch, ¿sí? De una instrucción, es decir, leo de la instruction memory, eso pasa, ¿sí? Al register file. Tengan en cuenta que esto, ¿sí? O sea, está directamente conectado, vamos a decir, ¿sí? O sea, esta unidad está directamente conectada a esta unidad. ¿Qué pasa si digo, ok, ya cargué una instrucción, voy con la siguiente? ¿Qué va a pasar al cargar la siguiente instrucción? O sea, ¿qué va a pasar con estas señales? Van a cambiar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la instrucción que estaba ejecutando, la instrucción previa que estaba ejecutando? La voy a perder básicamente, ¿verdad? Porque la nueva instrucción que acarrié, ¿sí? Vamos a decir, literalmente reemplazó a la nueva, ¿sí? O sea, el gran problema que tenemos aquí es que todas las unidades están interconectadas entre ellas y dependen, o sea, las entradas de una dependen, ¿sí? De la otra. Por ejemplo, ¿verdad? La ALU, ¿sí? Las entradas están conectadas directamente al register file. O sea que si cambia algo, fíjense bien, en la entrada del register file o en las entradas del register file cambia la salida, eso cambia, ¿sí? La ALU, ¿sí, Guillermo? Podríamos usar ahí lo que estamos viendo, unos chief registers. Chief register. Y ahora ya quiere usar chief register en todos lados. No, sí, no, o sea, okay. No sé si sería más lo que perderíamos en performance al usarlo. Okay. O si pudiéramos para hacer así en múltiples etapas. No tienen que ser chief register, sí, pero la idea de register está bien, es exactamente lo que vamos a usar. Que no tienen que ser chief register o alguna cosa. Sí, puede ser un register como lo del register file. El punto es memoria, ¿sí? Esa es la clave realmente para separar físicamente una unidad de la otra, ¿sí? Pero sí estamos claros, o sea, ¿por qué? ¿Verdad? Todas las unidades están interconectadas, yo no las puedo reutilizar durante el ciclo de ejecución, ¿sí? O sea, imagínense, ¿verdad? O sea, ¿sí? Un ejemplo sencillo, vamos a decir, de ¿sí? O sea, ¿qué sucede? Vamos a decir esto. Este pequeño sí, circuito, ¿sí? O sea, si tengo aquí, van a decir 3 entradas X, Y y Z, y esto es R. O sea, ¿qué pasa cuando cambio cualquiera de X, Y, Z aquí? ¿Qué pasa con el resultado? Cambia inmediatamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es lo mismo que sucede acá. ¿Sí? Muchas de, ¿cómo se llama?, de estas dependencias son, ¿sí?, o de estas unidades son combinatorios, ¿verdad? ¿Sí? Cambia una entrada, por ejemplo, el ALU cambia cualquiera de las dos entradas e inmediatamente cambia el resultado. ¿Sí? Entonces por eso básicamente, ¿sí?, no podemos reutilizar las unidades a menos que hagamos cambios, ¿sí? Y en eso se basa pipeline, ¿sí? Entonces, recordando el primer capítulo, ¿sí?, la ecuación de desempeño, ¿verdad? ¿Sí? Donde decíamos que el tiempo del CPU, ¿sí?, igual CPI por el clock cycle time por instruction count. ¿Sí? Aquí está abajo, ¿verdad? O sea, cuántos ciclos por instrucción, ¿sí?, multiplicado por el tiempo de ciclo multiplicado por el número de instrucciones, ¿sí? Entonces, en pipelining lo que vamos a tratar
o lo que vamos a hacer realmente es esto, vamos a reducir el clock cycle time. ¿Sí? O sea, hasta ahora, ¿cuánto es? O sea, en nuestro esquema de single cycle, ¿sí? ¿Cuánto es el CC? 800, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. ¿Y cuánto es nuestro CPI hasta ahora? O sea, nuestro diseño. 1, ¿verdad? ¿Sí? Este CPI es 1, el CC es 800. ¿Sí? Entonces, pipelining, o sea, va a tratar de mantener esto, o sea, CPI igual a 1 y reducir esto. ¿Sí? O sea, ahí es donde apunta pipeline. Entonces, bajo condiciones ideales, ya vamos a ver por qué hablamos de condiciones ideales, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense bien, esto depende también de que la cantidad de instrucciones sea bien grande. O sea, estamos hablando de, qué sé yo, 1.000.000 de instrucciones. ¿Sí? Ahí es donde tiene sentido pipeline. ¿Sí? Pero no ejecutando 5 instrucciones, ¿no? 10 o, qué sé yo, 20 instrucciones. Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Sí? Entonces fíjense bien, la mejora en desempeño que podemos esperar de pipelining va a depender de cuántas etapas tenga la línea de pipe. ¿Sí? Entonces ya se van haciendo una idea de que, ¿sí?, lo primero que tengo que hacer es dividir, ¿verdad?, ¿sí?, el ciclo de instrucción en parte. ¿Sí? Y a cada uno decir, ok, esta es una etapa. Por ejemplo, ¿verdad?, ¿sí?, de esta implementación genérica podríamos sacar 3 etapas. ¿Sí? Así de entrada, ¿verdad? Pero en nuestro ejemplo vamos a hacer una división de 5 etapas. ¿Sí? Entonces con eso esperaríamos, fíjense bien, que el clock cycle sea, ¿sí?, 5 veces más rápido. Eso no significa 5 veces más grande, ¿no? 5 veces más rápido sería dividir el CC actual entre 5, ¿verdad? O sea que esperaríamos más o menos, ¿cuánto? Si es 800 ahorita, dividimos en 5 etapas. 5%. ¿Cuánto? 5%. Okay, ya vamos a ver que no es exactamente 160, pero anda cerca. ¿Sí? Anda cerca. ¿Sí? Ok, hay otro concepto, ¿verdad? Aparte de, ¿sí?, de pipelining, que se llama procesamiento superescalar. ¿Sí? En procesamiento superescalar, fíjense bien, la idea es que yo, o sea, pueda no solo acarrear múltiples instrucciones al mismo tiempo, sino que también ejecutarlas al mismo tiempo. Eso significa, o sea, ¿sí?, tener más hardware. Por ejemplo, 2 ALUs, por ejemplo. ¿Sí? Si tengo 2 ALUs, entonces puedo ejecutar 2 operaciones al mismo tiempo. ¿Sí? A eso se refiere el concepto de superescalar. Digamos, ¿sí?, con X86, que es casi obligatorio para no tener que estar haciendo. Es obligatorio, ¿por qué? Como podemos referenciar la memoria directamente, o sea, en MIPS. ¿En MIPS no es obligatorio entonces? Como MIPS es una palabra, el término que lo. RISC, dice usted. No, pero el concepto de que siempre se tiene que operar, por lo menos que cualquier dato no se puede trabajar directamente de memoria, sino que tiene que meter primero en un registro y después aplicarlo en una instrucción. Y entonces por eso usted dice que MIPS no necesita ser superescalar. No tanto eso, sino que veo mayor necesidad en X86 que ocupa. No sé por qué, la mera verdad, no entiendo
O sea, de donde O sea, realmente al final, o sea, en cualquier arquitectura, ¿no? Existe la misma necesidad de, sí, de mejorar desempeño, y pipeline y superescalar son dos estrategias, ¿sí? Que son perfectamente aplicables a cualquier arquitectura. De hecho, pipelining es mucho más fácil, diríamos más simple, ¿verdad?, de implementar en un procesador de tipo RISC o en una arquitectura de tipo RISC que en una arquitectura de tipo CISC, como es Intel, ¿sí? De hecho, ¿verdad? Se supone que Intel en su implementación lo que hace, ¿verdad?, dice ya a nivel de procesadores, toma las instrucciones, es decir, el fetch, ¿sí?, toma las instrucciones CISC y las convierte a un formato interno de tipo RISC, ¿sí? O sea que en el fondo, vamos a decir, el procesador Intel lo que ejecuta, ¿sí?, son un conjunto de instrucciones de tipo RISC, ¿sí? Entonces hay como quien dice una parte frontal al procesador, ¿sí?, que toma las instrucciones de x86 y las transforma, ¿sí?, a un formato interno, ¿sí?, ¿sí?, a un esquema interno, vamos a decir, ¿sí? Pero, o sea, estos son dos, pipeline y superescalar, ¿sí?, son dos técnicas, ¿no?, que aplican a cualquier arquitectura, ¿sí? O sea, realmente no depende de que sea RISC, de que sea CISC, de que sea un load store machine, qué sé yo, ¿sí?, nada de eso, ¿sí? Ok, entonces este es el pipeline con el que vamos a estar nosotros trabajando, ¿sí? Es decir, para nuestro conjunto de instrucciones y para nuestro procesador de un solo ciclo, ¿sí?, vamos a implementar pipeline, ¿sí?, y vamos a dividir el proceso en 5 etapas, ¿sí? Entonces la primera, ¿verdad?, le vamos a llamar iFetch, ¿sí? No tiene nada que ver con Apple, ¿no?, que hay no sé qué, ¿sí? Entonces esta etapa se va a encargar de dos cosas, ¿sí?, acarreo de instrucción, ¿sí?, ir a la memoria, traer la instrucción y actualizar el program counter, ¿sí? La segunda, decodificación, ¿sí?, acarrear los valores de los registros y decodificar instrucción, punto, ¿sí? Tercera etapa, ejecución, ¿sí? Aquí fíjense bien, vamos a ejecutar, ¿sí?, instrucciones de tipo R, o si no son de tipo R, load word, store word, ¿sí?, vamos a calcular la dirección, ¿sí? Es decir, en esa etapa se va a usar la ALU, ¿sí? La tercera le vamos a llamar pues, memory, acceso a memoria, al data memory básicamente, lectura o escritura del data memory, ¿sí? Y la última le vamos a llamar WD, que es write back, ¿sí?, que es tomar el resultado, fíjense bien, ya sea de la ALU o del data memory y escribirlo al register file, ¿sí? O sea, así se entiende qué es lo que va a hacer cada etapa, ¿sí? Entonces fíjense bien, aquí hay un diagrama de cómo sería ahora el proceso de ejecución. O sea, ahora ya no hay, fíjense bien, el gran, ¿cómo se llama? El gran ciclo, ¿verdad? Que más o menos tendría que ir como a la mitad. Por aquí, ¿sí?, y terminaba acá, ¿sí? Ahora lo que estamos haciendo, si ustedes se fijan, son, ¿sí?, ciclos más pequeños, ¿sí? Antes, ¿sí?, el tiempo de ciclo, ¿sí?, que era todo esto, ¿sí?, cubría toda la ejecución de la instrucción. Ahora no, el tiempo de ciclo solo depende de cada etapa, ¿sí?
Es decir, en este ciclo, ¿sí? Aquí, ¿sí? En el inicio de este ciclo, ¿sí? Se ejecuta instruction fetch y termina, es decir, en este punto termina instruction fetch y comienza la siguiente etapa. ¿Sí? Entonces, el punto es aquí que para el ciclo 2, ¿sí? iFetch ya se desocupó. ¿Sí? O sea, en el segundo ciclo puedo hacer iFetch, claro, de otra instrucción y decode, ¿sí? De la que acabo de hacer fetch. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, vamos a ver. ¿Sí? Un slide más. ¿Sí? 3 instrucciones: load word, store word y una instrucción de tipo registro. ¿Sí? Entonces, en el ciclo 1, fíjense bien, hago fetch de load word. ¿Sí? En el ciclo 2 hago decode, o sea, se decodifica load word y hago fetch de store word. ¿Sí? Para el tercer ciclo, ¿sí? Ya hago ejecución de load word, hago decodificación de store word y hago fetch de la siguiente instrucción. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿de quién depende el tiempo de ciclo ahora? Más rápido. Más largo. ¿Sí? Más lento, vamos a decir. ¿Sí? Y en nuestro caso, ¿cuál era eso? Mem. ¿Y esto cuánto era? Tiempo de acceso. 200 picosegundos. Sí, de acuerdo a los datos que teníamos. ¿Sí? Pero cada uno de esos ciclos, o sea, ahora van a haber más ciclos. Van a haber más ciclos. Y lo de que íbamos a mantener un solo ciclo. Ya vamos a hablar de, o sea, de por qué el CPI es igual a 1. ¿Sí? Porque de entrada es decir, no, pero el CPI no es 1. ¿Sí? Porque cada instrucción tarda 5 ciclos. Sí, es cierto. De hecho, si ustedes multiplican, o sea, bueno, 5 ciclos, cada ciclo tarda 200 horas. ¿Cuánto es la latencia de una instrucción? Si pueden multiplicar 5 por 200. ¿Cuánto? 1000, ¿verdad? ¿1000 qué? Picosegundos. ¿Y antes cuánto era? 800. Dice, bueno, vamos de mal en peor. ¿Sí? Solo que, o sea, hay un pequeño detalle. ¿Sí? Ahora se traslapa la ejecución de una instrucción con otra. Entonces, lo que eso provoca, vamos a decir, es una mejora, lo que se llama el throughput. ¿Sí? Y no sé cuál sería la mejor traducción para eso, así que voy a usar el término throughput. ¿Sí? Y el término throughput es el trabajo total, ¿sí?, hecho por unidad de tiempo. ¿Sí? Por eso, al principio decía, depende de si es una gran cantidad de instrucciones, porque si es una sola instrucción, se dice, no, pero ahora se tarda 1000 y antes era 800 con segundo. Sí, en una, en dos, en tres, en 5 instrucciones no tiene sentido, pero en 1.000.000 de instrucciones, ¿sí?, ya vamos a ver que sí. Sí, recuerden, la clave está, ¿sí?,
en que la ejecución de una instrucción o de varias instrucciones se traslapa. ¿Sí? Entonces, aunque ¿sí? La observación de Enrique tiene sentido, es decir, sí, cada instrucción se tarda 5 ciclos, sí, pero algunos de esos están traslapados, ¿sí? ¿Sí? Es decir, de entrada probablemente, ¿verdad? Enrique dijo, bueno, CPI igual a 5 ahora, pero no, esto es incorrecto, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, ahí está una pequeña comparación ahora, ¿sí? Y ahora ya se pueden, y eso con 3 instrucciones que consta, ¿sí? Entonces, en la implementación de un solo ciclo, ¿sí? 2 instrucciones, fíjense bien, habrían terminado, vamos a agarrar acá la regla mejor, ¿sí? Aquí. ¿Sí? O sea, load word, después store word, ¿sí? En este punto termina, es decir, 1600 picosegundos. Ahora, con pipelining, ¿sí? Fíjense bien, terminan aquí mucho antes, ¿sí? Espero que eso sea suficiente para convencerlos que pipelining es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, recuerden, la clave está, ¿sí? En que la ejecución de las instrucciones se traslapa, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿sí? De hecho, si ustedes comparan y dicen, bueno, pero load word terminó después de lo, se tardó más de lo del single cycle, pero store word terminó antes, ¿sí? O sea, es ahí donde empieza a tener sentido, ¿verdad? Por eso digo, con una instrucción, la latencia de una instrucción no es mejor, ¿sí? Surge una pequeña cosa, no sé si después de época, pero ¿qué tal si el resultado que uno de los parámetros para uno de peso es lo que ocupaba del primer de otra? Claro que lo vamos a tocar, no podemos ignorar eso. O sea, las instrucciones tienen dependencias entre ellos, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando del caso ideal, ¿sí? Pero vamos a hablar de eso. No lo vamos a dejar ahí, no podemos dejarlo ahí. Por eso dijimos, pipelining, o sea, conceptualmente es simple, ¿sí? Pero ya cuando pensamos en implementación hay un montón de detalles como eso, de que una instrucción depende de la otra, ¿sí? Calcula un valor que depende de del anterior, vamos a decir, ¿sí? Entonces sí, son problemas de pipeline, pero olvidémonos de los problemas por ahora, ¿sí? Y concentrémonos en cómo funciona, ¿sí? Entonces, fíjense bien, dice, para completar una instrucción, ¿sí? En el caso de pipelining, toma 1000 picosegundos, comparado contra 800 de el caso de un solo ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya pueden contestar eso ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta, ¿sí? De nuevo, todavía no hemos dicho por qué el CPI es igual a 1 aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tomando en cuenta que el CPI, ¿sí? Se va a mantener en 1, aún en pipelining, imagínense que ejecutamos 1.000.000 de zoom, ¿sí? Entonces, con pipelining, eso va a ser 1.000.004, ¿sí? Ya vamos a ver de dónde sale ese 4 por 200 picosegundos, lo cual viene a dar 200 microsegundos, ¿sí? Comparado contra 800 microsegundos en un procesador de un solo ciclo, ¿sí? Ahí está lo que decía, aproximadamente 5 veces más rápido, ¿sí? ¿Ok?
¿Estamos claros ahí? Bueno, ¿por qué pipelining en MIPS o en la arquitectura MIPS? Es fácil, comparado obviamente contra otras arquitecturas, ¿verdad? Como Intel, por ejemplo. ¿Sí? Pues estas son algunas de las características que ustedes ya conocen. Todas las instrucciones son de 32 bits. En Intel, ¿verdad? Son de tamaño variable. ¿Sí? Solo hay 3 formatos de instrucciones. ¿Sí? ¿Sí? Y todas las operaciones de acceso a memoria, ¿sí?, suceden con load y store. En Intel, ustedes saben, bueno, el add puede acceder a memoria. Prácticamente todas las instrucciones pueden acceder, pueden tener un operando que es de memoria principal, ¿verdad? ¿Sí? Cada instrucción escribe a lo más un resultado. ¿Sí? Es decir, escribe un registro a lo más. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿verdad? ¿Sí? Eso sucede en las últimas 2 etapas del pipeline. ¿Sí? Data memory o write back. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver, ¿verdad? Con, ¿sí?, el acceso a, ¿sí?, a memoria, que se puede hacer, ¿cómo se llama?, en un solo acceso a memoria. ¿Sí? Los operandos deben estar, es una exigencia, ¿verdad? Deben estar alineados en memoria. ¿Sí? Eso significa, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? 0, o sea, los bytes 0 a 3, ¿sí?, son una palabra, y luego aquí de, ¿sí?, es otra palabra. ¿Sí? Entonces, típicamente las direcciones, cuando accedo a una palabra, ¿sí?, las direcciones tienen que estar, ¿sí?, alineadas. Es decir, no puedo decir load word de la dirección, qué sé yo, 1, ¿verdad? Y decir, ok, el 1, el 2, el 3 y el primero de la siguiente. ¿Sí? Lo que sí puedo, obviamente, es acceder bytes, ¿verdad? ¿Sí? Pero los accesos a palabras, ¿sí?, deben estar alineados. ¿Sí? Ese es el concepto de alineamiento. ¿Sí? Ok, aquí está el primer cambio, ¿verdad?, que vamos a hacer. Y es lo que, no era lo que decía Guillermo, ¿verdad? No son chief registers, ¿sí?, son registros de estado o latches. ¿Sí? O flip-flops, podemos decir. ¿Sí? Entonces, la idea de estos registros de estado es, por eso está la palabra aquí, la clave es aislar. ¿Sí? Aislar cada unidad una de la otra. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, lo que hacemos es agregar, ¿sí?, varios registros de estado. De hecho, el primero, ¿verdad?, el program counter, podemos considerarlo un registro de estado. ¿Sí? Luego, en este punto, ¿sí?, se dice IF, flag ID, eso significa, ¿verdad?, fin de instruction fetch, inicio de instruction decode. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los registros de estado de esta, ¿sí?, o sea, al final de esta etapa? Y las flechas básicamente muestran cuáles van a ser los registros de estado. ¿Sí? O sea, esta flecha, esta línea, vamos a decir, ¿sí?, que ustedes ven, llega al registro de estado y sale del registro de estado. Antes eso estaba directamente conectado. ¿Sí? Ahora, ¿sí?, eso se rompe. ¿Sí? Y la salida de esto se guarda en un registro de estado acá. ¿Sí? Lo mismo, esto que antes estaba conectado directamente, ahora, ¿sí?, rompemos aquí, ¿sí?, y
esta salida se va a guardar acá en un registro de estado. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí identificados dos registros de estado. ¿Sí? Este registro de estado, vamos a poner el 2 y este le vamos a decir que es el 1. ¿Sí? Entonces, el registro de estado 2 en esta etapa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el registro de estado 2 ahí? O sea, ¿qué es lo que sale de aquí, de esta unidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que sale de ahí? Bueno, ¿cuántos bits para empezar salen de ahí? 32. ¿Y qué son esos 32 bits? La instrucción. O sea, nuestro registro de estado 2 aquí va a ser la instrucción. ¿Sí? Y este valor que tenemos acá arriba, el 1, el PC más 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo dos registros de estado, si ustedes se fijan. Entonces todo lo que hace ahora, ¿sí? Instruction fetch, es acarrea la instrucción y la guarda en un registro de estado. ¿Sí? Calcula el PC más 4 y también lo guarda en un registro de estado. Y hasta ahí, ¿sí? Se desocupó con esa instrucción y puede seguir con la otra. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, en el siguiente ciclo, vamos a ser el primer ciclo, ¿sí? Esta etapa lee, ¿sí? Los valores de estos registros, ¿sí? Es decir, toma el valor, ¿sí? En este caso, ¿verdad? El PC más 4, esto sigue siendo PC más 4, y ¿qué hace con ese valor? Simplemente lo guarda aquí, ¿sí? O sea, lo va pasando de una etapa a otra, ¿sí? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Dónde se necesita eso? ¿O para qué se necesita eso? Fíjense bien que lo utiliza realmente aquí, que este era el PC más 4, leído de este registro de estado. ¿Para qué se necesita ahí? Para asegurarse de que siempre se sigue el otro. No, yo pregunto, o sea, ¿qué es lo que se está calculando ahí? O sea, ¿por qué tuve que traer el PC más 4 ahí? ¿Qué instrucción? O para la ejecución de qué instrucción lo necesito. ¿Qué instrucción necesita el PC más 4 aquí? ¿Cuál es? BQ. ¿Sí? Realmente lo que está calculando, ¿sí? En esta parte es el branch target address, ¿sí? La dirección a donde va a saltar. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces igual, ¿verdad? En esta segunda etapa, ¿verdad? ¿Sí? Y dice ID pleca X, que es fin de instruction decode, inicio de execute. ¿Sí? Entonces hay, ¿sí? Otro registro de estado, ¿sí? 2, y otro, 3 y uno más, 4. Bueno, de hecho hay uno más acá, y hay 5 registros de estado. Ustedes preguntan, ¿qué es el 2 y el 3? En la etapa IDX. Los dos valores, ¿verdad? De los registros, ¿sí? Que van a ser operandos de una, ¿sí? De una instrucción que van a pasar luego a la ALU, ¿sí? O sea, son los operandos de una instrucción de tipo registro. ¿Qué es el 4?
¿Qué es el 4? Las instrucciones de tipo I, ¿sí? Esa es la constante, ¿sí? Ya con extensión de signo. Y el 5, ¿sí? Se ve ese 5. Me parece en verde, ¿verdad? Porque hace toda una, ¿sí? O sea, pasa acá, ¿sí? Luego pasa acá y luego, ¿sí? Regresa. O sea, ese valor da toda la vuelta, pasa por todas las etapas. La pregunta es, ¿cuál es ese valor y por qué hace toda esa vuelta? ¿Cuál es ese valor? ¿Mm? Termina en el white algo. Bueno, entonces, ¿cuál debe ser? Si termina ahí, ¿sí? Es la dirección del registro destino, ¿sí? El cual está disponible en esta segunda etapa, ¿sí? De codificación. O sea, cuando se decodifica la instrucción, yo tengo la dirección del registro destino, ¿sí? Pero no lo voy a necesitar en esa etapa, lo necesito hasta la última etapa, que es el write back. Entonces, literalmente este valor va saltando, ¿sí? De una etapa a otra, ¿sí? Hasta que llega el write back, ¿sí? Quien lee este valor, ¿sí? Simple y sencillamente lo lee, ¿sí? Y lo alimenta, fíjense bien, al register file para que escriba el valor, ¿sí? Y eso, ¿cómo se llama ese valor? Obviamente se necesita en instrucciones tipo registro, escribe un registro, o ya sea load word, ¿sí? Del conjunto del set que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Estamos claros ahí con esa primera modificación que hemos hecho al procesador? Básicamente, fíjense bien, lo que estamos haciendo es aislando, ¿sí? Las etapas de pipeline, ¿sí? O sea, las estamos haciendo independiente, vamos a decir de alguna manera, ¿sí? Ok, ahora la unidad de control, ¿sí? En el anterior, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos ignorado la unidad de control. Todas las señales de control se pueden calcular durante la etapa de decodificación, ¿sí? Entonces aquí la unidad de control decodifica, ¿sí? Genera las señales, ¿sí? En la etapa 2. ¿Y qué hacemos con ella? Porque no todas se ocupan en la etapa 2. ¿Qué hacemos? Las pasamos a desinstalar. Las pasamos exactamente a registros de estado. Y así las vamos ¿cómo se llama? Utilizando dependiendo de la etapa, ¿verdad? Por ejemplo, en la siguiente etapa ya se necesita esta, ¿sí? Algo source, ¿sí? Algo operation, ¿sí? Register write, fíjense bien, se va a necesitar ¿en qué etapa? Hasta la última, write back. Entonces, si se fijan, algunas señales simple y sencillamente se van propagando, vamos a decir, ¿sí? Se guardan el siguiente latch y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que llegamos, por ejemplo, a esta etapa donde, ¿sí?
usamos la señal de isBranch, ¿sí? O sea, si es BQ más el I0, ¿sí? Y esto para determinar si salta o no salta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces ahí está, ¿verdad? El resumen de las señales de control, ¿sí? O sea, ¿qué unidad de control tiene sentido para qué, ¿sí? ¿Para qué instrucción? Por ejemplo, ¿sí? En una instrucción de tipo R, ¿sí? O sea, esta señal va a ser 1, ALU OP1, ¿sí? Va a ser 1, esta va a ser 0, ¿sí? ALU source va a ser 0, isBranch va a ser 0, ¿sí? Pero esta, por ejemplo, cuando la instrucción sea BQ, el valor va a ser 1, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Es un resumen, ¿verdad? De todas las señales de control, ¿sí? Y la X significa no importa, ¿verdad? O el don't care, ¿sí? Okay. Y todas, o sea, el punto es todas esas señales de control se pueden determinar, ¿sí? En la etapa de decodificación, ¿sí? Ok, ahí está la representación gráfica, ¿verdad? ¿Sí? De las 5 etapas, ¿sí? Bueno, que nos puede ayudar, ¿verdad? A contestar preguntas como, ¿sí? De hecho, ¿verdad? Vamos a tener un par de preguntas de eso, o sea, ¿cuántos ciclos, sí, toma cierto código para ejecutarse? ¿Sí? O sea, da una serie de instrucciones de MIPS, bueno, ¿cuánto tarda en ejecutarse? ¿Sí? O podrían decir, ¿sí? ¿Qué va a estar haciendo la ALU durante el ciclo 4? ¿Sí? O sea, qué sé yo, sumando, restando, ¿sí? Y ¿sí? Que todavía no los hemos mencionado, los vamos a mencionar de una vez, los conflictos, lo mencionó Guillermo. O sea, si hay un conflicto, ¿sí? ¿Por qué ocurre y cómo podemos corregirlo? ¿Sí? Entonces el punto es, los conflictos, ¿sí? Son una realidad, ¿sí? Pero no vamos a hablar de ellos todavía, ¿sí? Primero vamos a hablar por qué el CPI es igual a 1 y de dónde salía, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de 1.000.000, ¿sí? De suma, al hacer el cálculo, ¿sí? Yo puse 1.000.004, ¿verdad? Entonces fíjense en este diagrama. Este diagrama debería dejar claro, ¿sí? El punto es el siguiente, ¿sí? Tengo 4 instrucciones acá, ¿sí? Es decir, este es el primer ¿sí? Primer ciclo, ¿sí? Vamos a poner los números mejor, ¿sí? El ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces la primera pregunta es, ¿en qué ciclo, de acuerdo a como los tengo numerados ahí, ¿sí? Todas las etapas del, ¿cómo se llama?, del pipeline van a estar ocupadas? El quinto, ¿verdad? Y se fijan ustedes, cuando llegamos al quinto ciclo, todas están ocupadas. Ahora la otra pregunta es, ¿sí? ¿Cuántos ciclos, ¿sí?, tardé en llenar el pipeline? 4, ¿verdad?
¿Sí? Y no es difícil darse cuenta, ¿verdad? Que si el pipeline tiene n etapas, me voy a tardar n-1 ciclos en llenar el pipeline. Ahora, lo interesante de esto es que una vez que el pipeline está lleno, en cada ciclo se va completando, ¿sí? De ahí en adelante, en cada ciclo se va completando una instrucción, ¿sí? En el quinto termina este, ¿sí? En el sexto termina esta, en el séptimo esta, octavo esta, en el noveno esta, ¿sí? Por lo tanto, el CPI es 1, ¿sí? Es una instrucción por cada ciclo después de haber llenado el pipe. Entonces, simple y sencillamente, ¿verdad? Para compensar estos 4 ciclos, yo se lo sumo al total de instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Como que si, como quien dice, ¿verdad? Como que ejecutara, ¿sí? 4 instrucciones, ¿sí? Vacías por ahí, ¿sí? ¿Estamos claros entonces? Claro, todavía estamos bajo condiciones ideales, estamos ignorando, ¿verdad? Todo el, ¿sí? Aquello de las dependencias que puede haber entre una instrucción y otra. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Con este vamos a cerrar, ¿sí? O sea, como acabo de decir, ¿verdad? Hasta ahora hemos hablado de pipeline bajo condiciones ideales, ¿sí? Pero pipeline, ¿sí? Nos puede traer un montón de problemas, ¿sí? Y a esos problemas les llamamos conflictos de pipeline. Y hay básicamente 3 tipos de conflictos, o por lo menos si vamos a hablar de estos 3 tipos nosotros aquí, ¿sí? El primero lo llamamos conflictos estructurales. Tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que las PC, ¿verdad?, están diseñadas bajo el modelo de von Neumann, donde ¿sí? existe, ¿sí? una única memoria principal, ¿sí? Entonces, tratar de acceder a ese recurso, ¿sí? durante un mismo ciclo es un conflicto estructural, ¿sí? Claro, ya vamos a ver que eso se resuelve más fácilmente, ¿verdad?, con memoria, ¿sí? Memoria caché, teniendo una memoria. De hecho es como lo tenemos en el diagrama, ¿verdad? Instruction memory, data memory. Y dijimos, bueno, ¿sí? En el fondo cada una de esas puede ser una memoria caché, ¿sí? Entonces fácilmente resolvemos ese conflicto, al menos en nuestro diseño, ¿verdad? Ahora, los últimos dos, o sea, los conflictos de datos y los conflictos de control, ya dependen de las instrucciones, ¿sí? O sea, los conflictos de datos es intentar utilizar un valor, ¿sí? o un dato antes de que esté listo, ¿sí? O sea, una instrucción calcula, ¿sí? o utiliza t sub 0, es decir, escribe el resultado en t sub 0, y la siguiente instrucción utiliza t sub 0 para calcular, ¿sí? un valor. Van a ver que eso nos trae, ¿sí? problemas, ¿sí? Pero en general los conflictos de datos son los más, no sé, es decir, los más manejables, ¿sí? Y los más problemáticos son los conflictos de control, ¿sí? Hasta ahora, simple y sencillamente, ahora hemos asumido, ¿sí? de que si tengo un set de n instrucciones, todas son secuenciales, ¿sí? Así lo hemos visto, ¿verdad? En pipeline, digo, ok, instrucción 0, instrucción 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Pero sabemos que eso no es así. Hay instrucciones de flujo de control, ¿sí? Y la gran pregunta es, o sea, ¿qué vamos a hacer en esas situaciones? Entonces, la forma fácil y ¿verdad? de resolver esos conflictos es esperar. Es la forma fácil, ¿verdad? ¿Sí? Si no sé qué hacer, si un valor no está listo, esperemos, ¿sí? Metámosle un delay,
Ahora, ¿sí? Bueno, y eso básicamente, ¿verdad? O sea, para resolverlo de esa manera, pues, ¿sí? Deberíamos tener ¿sí? Como que inicie una unidad de control de pipeline que detecte, ¿sí? El conflicto. Obviamente, ¿sí? No significa que no tenemos que hacer nada, significa que sí tenemos que por lo menos detectar el conflicto y de alguna manera, ¿sí? Insertar el delay. ¿Sí? Ahora, esta forma de resolver el problema, ¿sí? No es la mejor. ¿Alguien me puede decir por qué? Esperar, vamos a decir. ¿Por qué meter delays o empezar a insertar delays? ¿Sí? Es malo. De las variables o de los parámetros de la ecuación del desempeño, ¿qué estaría afectando? Si empiezo a meter ciclos de espera, ¿qué estaría afectando? ¿El qué? El CPI. El tiempo de ciclo va a ser el mismo, ¿sí? Lo que voy a afectar va a ser el CPI, ¿sí? Entonces definitivamente vamos a decir, abandonamos esta solución de entrada, ¿sí? Solo la utilizaremos en los casos extremos, es decir, donde ya no se puede hacer nada más, ¿sí? Entonces vamos a ver que especialmente los conflictos de datos, ¿sí? Siempre hay una forma, o la mayoría de las veces, ¿verdad? Hay una forma, ¿sí? de resolverlo de manera que no impactemos el CPI. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces vamos a cerrar ahí y vamos a seguir mañana, ¿verdad? Discutiendo, ¿verdad? Los conflictos de pipe. ¿Ok?